Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Yo sé que no es sencillo venir un domingo a las 3 de la tarde a ver un conversatorio sobre desinformación, así que les agradezco doblemente. Mi nombre es Adolfo Campos, soy el consejero político de la delegación de la Unión Europea en Panamá. Y cuando habíamos decidido de organizar este evento Espacio Europa, que espero hayan encontrado interesante, estábamos seleccionando los temas que queríamos tratar aquí en el auditorio. Consideramos que este tema de la desinformación es un tema de mucha actualidad, es un tema global. Por lo tanto, hoy no nos vamos aquí a focalizar en Panamá, lo vamos a ver desde una perspectiva un poco más amplia, conocer un poco los conceptos, las diferentes posiciones que van a tener los diferentes panelistas y también conocer cuál es la posición de la política de la Unión Europea con respecto a la desinformación. Entonces, para empezar, me siento realmente abrumado por los panelistas que han aceptado la invitación. Además, tengo que decir que aceptaron a la primera, no tuvimos que insistir demasiado y eso es muy bueno porque demuestra que también tenéis un interés en el tema. Voy a empezar por Carlos. Ahora sí que necesito las gafas. Carlos González Martínez. Es gerente del proyecto de IDEA Internacional en la asistencia técnica al Tribunal Electoral de Panamá. Carlos es además profesor de la maestría en Derecho Electoral de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo y de la Fundación Ortega y Gasset de España en México, donde imparte clases de maestría en gobierno. ¿Correcto? Muchas gracias. A continuación, Dalia Pichel. Dalia Pichel es una periodista especializada en cobertura electoral y política. Ha dado cobertura a temas de participación política de la mujer, periodismo de datos e investigación sobre la administración pública. Es parte del equipo editorial de Nueva Nación, donde yo, como sabes, sigo tus productos, en particular Panamá Vota y El Pulso. Los encuentro muy interesantes. La siguiente persona que tenemos aquí, tenemos el placer de contar con ella, es Raiza Urribarri, periodista con posgrado en Tecnologías de la Información y doctorado en Ciencias Humanas, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, más conocido por CIEPS, miembro del Sistema Nacional de Investigación y profesora emérita de la Universidad de los Andes en Venezuela. Gracias, Raiza. Y finalmente, Roxana Muñoz es licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad de Panamá. En la misma universidad finalizó estudios de posgrado en Comunicación en Salud. Tiene una maestría de Periodismo en la Universidad Santa María la Antigua. En el diario La Prensa dirigió la sección de Estilo de Vida y Cultura, coordinó la revista cultural Mosaico en la revista Ellas, de la cual sigue siendo asesora editorial. Ha sido coautora del libro Pelaitas de Ciencia, parte del proyecto Pioneras de la Ciencia. También es autora del libro Por la Sombrita, columna que escribe semanalmente en la revista Ellas. En 2023 fue becaria del proyecto Beca Justicia Hoy, autora de una serie de reportajes sobre el acceso de la mujer a la justicia, forma parte de CLADEM, que es el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de Derechos de la Mujer, capítulo de Panamá. Además, hoy está aquí en su calidad de investigadora asociada de la Organización de Derechos Digitales y Pandetec. Allí coordina el proyecto Jóvenes Informados en la Era Digital, que enseña herramientas de pensamiento crítico para combatir la desinformación. Así que, como ven, tenemos un panel de lujo con expertos en diferentes campos. Y bueno, para empezar un poco a situar la discusión del panel, quería decir que en la base misma de nuestros valores democráticos consideramos que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y compartir información e ideas. Esto incluye el derecho a recibir información fiable, también en el entorno digital, que debe implicar el acceso a fuentes de información fiables, diversas y seguras. El uso de la información como arma ha estado en la humanidad desde los siglos.
no es algo nuevo la utilización de la información. Por ejemplo, el relato de Julio César sobre las guerras galas en el año 50 a.C. es mucho más propaganda que una narrativa histórica, que una novela histórica. Así que esto no es nuevo. De lo que vamos a hablar no es nuevo. Lo que es nuevo o más reciente es el entorno tecnológico, ¿no? Hoy en día, la coexistencia de redes sociales e Internet hiperrápidas y de fácil acceso, la renovada competencia geopolítica, el debilitamiento del orden multilateral basado en reglas y las crecientes amenazas globales como los conflictos armados, el cambio climático y las pandemias hacen de la desinformación y en particular de la manipulación de la información e interferencia por parte de agentes extranjeros, que en inglés conocemos como FIMI, un instrumento muy insidioso de desestabilización. Para introducir un poco la visión de la Unión Europea sobre la desinformación y en particular sobre FIMI, la manipulación de la información e interferencia por parte de agentes extranjeros, me gustaría proyectar un vídeo. El vídeo está hecho por nuestros colegas de Bruselas que se ocupan de comunicación estratégica, que lógicamente son mucho más expertos que yo en la materia y que nos va a explicar y nos va a dar un entorno para que luego pasemos a una discusión un poco más detallada. Adelante, vídeo. A menudo escuchamos términos como fake news, noticias falsas o bulos a nuestro alrededor. Se trata de conceptos vagos y engañosos, por lo que en la UE hemos optado por el término manipulación de la información e interferencia por parte de agentes extranjeros, FIMI por sus siglas en inglés, dado que es un término más preciso. Pero ustedes se están preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir FIMI? Quiere decir que se hace un uso de la información que es perjudicial, puesto que atenta intencionadamente contra los valores democráticos o contra el frágil consenso social. Segundo, no es ilegal, a diferencia de la incitación al odio o de la difusión de contenidos terroristas en línea, para los que sí que existen leyes. Y tercero, tiene que haber manipulación y coordinación. Por ejemplo, con el uso de cuentas o sitios web falsos, redes de proxies, cuentas asociadas, para amplificar artificialmente mensajes y narrativas o incluso suprimir voces críticas. El desafío creciente no radica ya en que una información determinada sea verdadera o falsa, sino más bien en cómo el ecosistema informativo está siendo manipulado por actores extranjeros. Pueden ser estatales y no estatales, para interferir en nuestros procesos democráticos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos o en las de Francia, para polarizar los debates sociales, políticos y alimentar las tensiones, como en el caso de las vacunas de la COVID-19 o las cuestiones migratorias, o también para silenciar la crítica y mejorar su propia imagen. Es el caso de los ciberataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, pero también es el caso de la financiación de instituciones académicas. Estas manipulaciones se hacen generalmente de forma oportunista y se hacen usando y alimentando controversias locales existentes. Un ciudadano bien informado es uno de los pilares básicos sobre los que reposan los sistemas democráticos. Por ello, desde la Unión Europea apoyamos a aquellos actores que defienden la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales. Las organizaciones mediáticas, los comprobadores de datos y periodistas que trabajan para mantener un ecosistema informativo sano al servicio de la opinión pública son cada día más necesarios, conforme se multiplican las campañas de manipulación de la información en las redes sociales. If you don't have facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Without these three, we have no shared reality. You have no ability to solve any problems. You have no democracy. ¿Cómo responde la Unión Europea? Con 4 herramientas contra la manipulación de la información que en este vídeo explican los expertos del Servicio Exterior de la Unión Europea. Reforzar la resiliencia, contextualizar, regulación y medidas diplomáticas. La pandemia ha demostrado que la desinformación puede matar.
Con la invasión rusa de Ucrania hemos visto que la desinformación puede allanar el camino hacia la guerra. Contrarrestar la desinformación se ha convertido en una urgencia a nivel global. La Unión Europea está trabajando para fortalecer el sistema inmune de nuestras sociedades frente a la desinformación. Desde el año 2015 rastreamos y exponemos la desinformación rusa en nuestra página web eu-versusdesinfo.eu, donde encontrará una compilación de casos y desmentidos, análisis, lecturas en profundidad, numerosas herramientas didácticas, juegos y podcasts en varios idiomas. Más de 2,5 millones de personas han visitado la página web en 2022 y hemos alcanzado los 20 millones de visitas en nuestras redes sociales. En los Balcanes occidentales apoyamos a actores locales de la sociedad civil y de los medios independientes con cursos especializados que les permita mejorar la calidad del sistema informativo. Un elemento crucial para ellos es el de estar capacitados para poder discernir el falso dilema entre objetividad y neutralidad, una falacia que se ha hecho aún más patente con la invasión rusa de Ucrania. Mi nombre es Luis Miguel Bueno y trabajo como portavoz en árabe de la Unión Europea en la región de Oriente Medio y el norte de África. Es un puesto de nueva creación que existe solamente desde hace 2 años, resido en Beirut, y el objetivo fundamental de este puesto es realizar una labor de comunicación o de información sobre qué es la Unión Europea, cuáles son sus políticas, sus proyectos, sus posiciones, a través de medios sociales o redes sociales, donde tengo 2 cuentas, una en Twitter y otra en Instagram, en lengua árabe, y por otro lado también a través de entrevistas con medios regionales en lengua árabe sobre cuestiones de actualidad que afectan a la Unión Europea. Y por supuesto, una de las grandes cuestiones que afronto es la lucha contra la desinformación o la manipulación de información a través de mi trabajo. En cuanto a Latinoamérica, la Unión Europea apoya a los actores locales y regionales, como en el caso de la desinformación relativa al COVID-19, con el establecimiento de un centro regional para formar a periodistas en la comprobación de datos, o el apoyo a iniciativas de la sociedad civil para el análisis de la manipulación de la información o de alfabetización mediática. To protect our democracies, we need to understand the actor first. For example, China uses various ways to manipulate the information space, which goes beyond just disinformation. It is very active in academia in Latin America, for instance. Every day, we analyze incidents and the broader ecosystem. How? By working with the civil society, our delegations, and partners around the world. La manipulación informativa y las injerencias externas no son solo una cuestión de narrativas. Es necesario entender que existen patrones de comportamiento a la hora de producir y distribuir contenido desinformativo. Las técnicas utilizadas van desde la fabricación de contenido desinformativo, la selección de los canales de distribución y la amplificación del contenido para intentar que el mensaje llegue a más gente. La rápida detección de estos patrones de comportamiento son clave para actuar rápido y poner en marcha mecanismos de respuesta. Now, coming to another dimension of the FIMI toolbox, that is regulation and disruption. Actors who use information manipulation are also abusing and exploiting social media platforms, for example. The EU has worked with private industry to close down opportunities to manipulate services and platforms through regulation. The Code of Practice, a voluntary self-regulation, has shown how such cooperation can be successful. The Digital Services Act, which is a regulatory instrument, will further help to make the manipulation of services and platforms more costly. We also have diplomatic instruments and instruments from our common foreign and security policy in place when a foreign state actor uses information manipulation to interfere in our democratic discourse. One of the examples is the EU publicly calling out actors who engage in such information manipulation. In the exceptional circumstances of Russia's strategic and coordinated use of information manipulation in its war of aggression against Ukraine, outlets that are controlled by the Kremlin have been sanctioned by the European Union for their role in spreading war propaganda. Todas estas son razones suficientes para pedirles que, por favor,
Piensen antes de compartir en las redes sociales y, en caso de duda, contacte con su comprobador de datos más cercano. Usted puede convertirse involuntariamente en un amplificador de la desinformación en línea. Para evitarlo, antes de compartir contenidos, compruebe que conoce el medio y la URL de este, que el contenido sea factual y el autor sea una persona real, que las fuentes sean fiables y los expertos reconocidos, que la imagen sea auténtica y no esté manipulada, y chequee también que la información esté verificada por los comprobadores de datos. Bueno, pues con este vídeo lo que pretendíamos era un poco centrar el debate, sobre todo explicar cuál es la posición, las ideas de la Unión Europea y lo que estamos haciendo. Como han visto, es algo que está más dirigido a las amenazas más directas que sufrimos en Europa. En concreto, toda la desinformación que llega de Rusia y en particular la referida al conflicto con Ucrania. Pero bueno, una vez hemos visto este marco general y esta visión de la Unión Europea, me gustaría preguntar a los panelistas, de acuerdo a su opinión, la misma pregunta a los cuatro, ¿cuál consideran que son los principales peligros que representa la desinformación para los estados democráticos? Carlos, si quieres empezar. Bueno, antes que comenzar, agradezco desde luego la invitación, saludo a todas las amigas y amigos que están en el auditorio. Sé que ustedes tendrían más credenciales que yo para estar en este panel, así que festejo que nos acompañen. Además, agradezco a Dalia, a Raiza y a Roxana que me permitan integrarme a este panel y felicito a la Unión Europea por lograr un panel paritario de más. Me encanta la idea de participar con las colegas expertas, ellas sí, en estos temas. Bueno, el principal peligro, yo diría que tiene que ver, desde el punto de vista democrático y electoral, que es el espejo o el cristal desde donde yo miro, tiene que ver con que la desinformación rompe o atenta, daña la médula ósea del sistema democrático y es el diálogo. Al final podemos recorrer todas las teorías de la democracia si ustedes quieren, quizá no haya tiempo para ello hoy, algún día podremos hacerlo, pero al final la democracia es diálogo y para poder dialogar necesitamos tener información veraz. De otra manera, ese diálogo es infructuoso y no puede realmente construir un circuito de construcción de consensos y de política democrática. Pero además, no es que sea un diálogo que se rompe por cualquier razón, se rompe deliberadamente. Y ese es un punto que ya entonces concita la acción del Estado para actuar precisamente frente a estos agentes que producen la desinformación. Después vamos a poder profundizar. Y en este punto quiero empezar también desde el principio, puestos a discutir, como está en el título de este panel, el tema de la desinformación frente a la libertad de expresión o de prensa. No, como decimos en México, no deberíamos hacernos bolas. Aquí el bien superior a tutelar es el de la libertad de expresión. Y el combate a la desinformación tiene que ver con la defensa de esa libertad de expresión y tiene que estar siempre, no diría supeditado, pero quizá regulado bajo la lente de cuidar la libertad de expresión. Sería mi primera impresión. Excelente, excelente, Carlos, muchas gracias. Dalia, ¿cuál es tu visión de estos riesgos de la libertad de la desinformación para los sistemas democráticos? Claro, gracias. Sí, buenas tardes a todos. Yo diría que más o menos por la línea que planteó Carlos, ¿no? Creo que la principal amenaza es el generar división de forma intencional. El generar una división en una sociedad que necesita esos diálogos para llegar a consensos, para fortalecer el músculo democrático. Esa división que se crea de forma intencional va haciendo una desconfianza en quienes están supuestos a regular ese diálogo usualmente, que son entidades de sociedad civil, el propio Estado, los medios de comunicación. Entonces, es crear esa desconfianza en los medios, por ejemplo, que deben ser el cuarto poder en una sociedad, para darle a sus ciudadanos esas herramientas en poder tanto combatir desinformación como cuestionar al poder,
creo que es lo que va generando, o sea, va como socavando toda esos pilares bajo los cuales se sostiene este sistema, ¿no? Más o menos esta idea de que si a través de la desinformación igualamos a todos, ¿no? Igualamos a los medios con las páginas de los pseudomedios, con los activistas, con cualquier página de red social. Si los igualamos a todos no queda nada, ¿no? No queda nada especializado, no queda nada experto, no queda nadie que sabe, no queda la confianza, no hay credibilidad. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? Es generar esa división que al final es lo que las redes sociales buscan, ¿no? Y vemos que es la razón por la cual estos ataques de los que mostraba el video o los intentos de desinformación funcionan es porque los algoritmos de las redes sociales se alimentan de lo que esa división genera en los seres humanos, que es engagement, que es, no, yo no puedo dejar que esta persona con la que no hablo hace 15 años piense de esta forma. Me voy a meter a discutir porque esto no puede ser así. Entonces, el algoritmo se alimenta de esa división y por ende es como un ciclo vicioso y estamos todos en este ecosistema digital nutriendo esa división a través de la desinformación. Así que creo que va un poco por ahí, ¿no? La división del diálogo social sobre los temas importantes. Excelente, Dalia. Sí, y precisamente tú que estás haciendo un trabajo de periodismo de datos, hemos visto también en el vídeo lo importante que es tener el acceso a la información pública para poder realmente transmitir información veraz al público y poder hacer buenos análisis como los que vosotros hacéis en Nueva Nación. Raisa, ¿qué consideras tú que las amenazas de la desinformación para los sistemas democráticos? Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. Creo que este es un tema sumamente importante al que se le da poco espacio para discutir en la sociedad. Y me sumo a las consideraciones, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han planteado mis contertulios, tanto Carlos como Dalia, ¿no? Yo quisiera agregar un elemento que sale allí en el video y lo dice nada menos que la Premio Nobel de la Paz, la periodista que justamente ese año se dividió entre dos periodistas, el Premio Nobel de la Paz, María Ressa, y es ponernos de acuerdo, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la división, pero también tiene que ver con el que las personas puedan participar de forma informada en los asuntos públicos. Es decir, cuando hay desinformación, lo que vemos es un ataque frontal a la sociedad, pero a cada persona en particular que en su esfera, sea pública o privada, tiene que tomar decisiones. Y no se pueden tomar decisiones si no tenemos primero certeza de los hechos sobre los cuales vamos a decidir y además respeto de las opiniones que emitimos y que emiten y nos afectan. Es decir, no solamente son hechos, también son opiniones que muchas veces son sin fundamento. Entonces no solamente la desinformación tiene que ver con hechos falsos, sino también con opiniones no fundamentadas, porque tendemos a pensar que los hechos, sí, dice la prensa, la tradición liberal de la prensa dice los hechos son sagrados, la opinión es libre. Es libre, pero no sin fundamento. Es decir, cuando se emite una opinión, y la opinión puede ser tan importante como depositar un tarjetón en una urna, esa opinión tiene que ser con un fundamento, es decir, que hayamos sido debidamente informados para tomar esa decisión. Entonces creo que la participación cívica informada es algo que está bajo ataque también y que no es nada menor. Muchas gracias, Raisa. Roxana, ¿cómo ves desde IPANDETEC esta situación? ¿Cuáles son los riesgos principales de la desinformación para la democracia? Sí, gracias, Adolfo. Pues ya en este punto, obviamente me sumo a lo que han compartido los compañeros. De verdad que la desinformación fomenta esa división que mencionaba Carlos, genera esa desconfianza en las instituciones que llega a ser un gran problema para la democracia. Y realmente la desinformación también se aprovecha de aquellos públicos más vulnerables que no conocen, y aquí tengo que decir que creo que somos la mayoría, la importancia de verificar la información, de buscar diferentes perspectivas, la importancia de entender que cada uno de nosotros tenemos sesgos
y que también estamos en un momento en que las personas, más que querer informarse, quieren confirmarse, y con eso me refiero a que no queremos saber más, sino que lo que queremos es que nos confirmen esa opinión que ya tenemos. Y quiero traer aquí un ejemplo reciente para nosotros, que fue el conflicto minero, que aunque no cubrí ese tema como periodista, como era periodista, pues sí, estaba recibiendo siempre información de compañeros, de personas que me decían, bueno, es que la prensa en general, no solamente el periódico, la prensa está cubriendo solamente esta parte, está mencionando las personas que están dejando ya la escuela, las citas que se están perdiendo, están mencionando solamente eso, no cubren las protestas. De otro lado tenía otro grupo de personas que me decían, no, es que ustedes no están cubriendo el daño que hace la mina, ustedes no están cubriendo las protestas, ustedes no están cubriendo. Entonces, inicialmente yo pues mantenía un poquito tratando de mantener ese balance, pero entendí que realmente ellos, cada uno de su lado, polarizado, solamente querían ver esa confirmación de lo que ya creían. Entonces, creo que ese es un ejemplo claro del entorno en que estamos viviendo. Definitivamente. Bueno, vamos a pasar al segundo turno de preguntas. En este caso os voy a hacer unas preguntas específicas teniendo en cuenta vuestro perfil y vuestra especialización, y empezando por ti, Carlos, y ya has mencionado la importancia de proteger un bien jurídico que es la libertad de expresión, ¿no? Pero quería saber que, en vuestra opinión, en Idea Internacional, ¿cómo creéis que como sociedad se puede asegurar la veracidad de la información que recibimos y desacreditar las campañas de desinformación, específicamente durante los procesos electorales, sin infringir la libertad de expresión? Bueno, muchas gracias. Voy directo a la respuesta de la pregunta, desde luego muy pertinente, pero antes tú nos hiciste el favor de presentarnos, pero no te presentamos nosotros a ti. Así que presento a nuestro moderador, Adolfo Campos, consejero político de la delegación de la Unión Europea. Gracias. Y en la presentación de Dalia creo que también podemos agregar que conduce el Observatorio de Femicidios en Panamá. No me voy a poner a comparar qué es más atroz una cosa que la otra, pero es una circunstancia atroz la del femicidio, y muy importante la labor que hace Dalia y otras colegas. Les invito a conocerla también. Bueno, empezando por el principio, para responder tu pregunta, querido Adolfo, Idea Internacional publicó el año pasado, está en nuestra página idea.int, un estudio sobre desinformación. Sé que tengo 7 minutos, como ya no puse mi cronómetro, tú me haces una seña, porque yo veo ahí que dice 1 hora y 2 minutos, entonces si no me paran no me detengo. Publicó un estudio sobre la desinformación. Y en ese estudio, primero propone una definición que, por lo que yo he podido estudiar, se compadece bastante bien de lo que hay en la literatura y en estos estudios, y la señala como la difusión intencionada, ahí está el tema, y aquí lo importante que han comentado mis colegas, de información falsa o engañosa, que diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Al final sigue siendo desinformación, y que se ha convertido en una herramienta común para manipular, y aquí está uno de los daños más graves a lo más importante de la democracia, que es la estructura cívica, la conciencia, la voluntad soberana de las personas. Manipularlas las vulnera, las destruye, cualquiera que sea la manipulación, sin lugar a dudas. Entonces es una herramienta común para manipular la opinión pública y buscar desestabilizar los procesos electorales. Bueno, ya más clara la mala intención y el daño que causa a nuestras democracias y sistemas político-electorales es difícil de identificar. Este estudio revisó los casos de 53 países, y en los 53 países el 92% se registró algún tipo de desinformación, entendida así como esto. Obviamente países donde hubo elecciones, ese fue el universo. Y en el 94% de los casos de desinformación registrados fueron dirigidos a la autoridad electoral.
veces uno piensa que son hacia los partidos, hacia los candidatos, porque son muy vistosos, muy escandalosos incluso, y ahora con la inteligencia artificial muy comunes. Pero al menos en el estudio de IDEA, publicado el año pasado, la desinformación va en realidad en contra de la autoridad electoral, porque lo que busca es desestabilizar el proceso. Y bueno, imagínense ustedes la cantidad de implicaciones que tiene esto, sobre todo si introducimos, como debemos introducir, el factor internacional. Porque con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y lo que acabamos de ver en el video, o vídeo, como querramos decirle, esa es una dimensión que no se puede soslayar. No nos vamos a meter mucho en Panamá, pero sí nos vamos a meter un poquito en Panamá. Déjenme dar un ejemplo de esto. Y aquí está Néstor, que dirigió el Centro de Estudios Monitoreos del Tribunal y que es un expertazo en el tema. Un caso en Panamá, seguramente recuerdan, de un medio muy prestigioso que hace 2 meses o 3 publicó un estudio donde se hablaba de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y de la fatalidad en la que se encontraba el sistema de ciberseguridad del Tribunal Electoral. Bueno, esa noticia después, decimos en México, se refirió poco antes de la elección. Esa noticia incluso daba a conocer que en realidad se trataba de la filtración de un estudio que había hecho hace tiempo el tribunal para conocer sus debilidades. Entonces, si tú vas al dentista y le dices, oiga, quiero que me diga cuántas caries tenga, y te dice, pues tiene muchas caries, y la nota sale, este señor tiene muchísimas caries, pues sí, pues a eso fui a ver. Fue lo mismo que este estudio. Dime dónde están mis debilidades para prepararme con tiempo para evitarlas. Sobre todo porque en la elección antepasada, Néstor me corregirá, el tribunal tuvo más o menos 9 millones o 10 millones, o 20 quizá, no recuerdo bien, de ataques, ciberataques a su estructura de informática. En la elección anterior, el 19, fueron 90 millones. O sea, el crecimiento fue exponencial y el tribunal no podía pues quedarse nada más mirando a ver ahora cómo le iba a ir, sino que tuvieron que ser. Okay. Entonces el estudio detecta, se ubica, diagnostica debilidades, por eso se pidió. Y viene una entrevista posterior al presidente del tribunal, no voy a hacer toda la historia larga, pero y dice, pues sí, tenemos fallas y vamos a corregirlas y tal. Si no me equivoco, la nota salió el día en que la Corte se pronunció respecto de la, se acuerda muy bien Jorge, la improcedencia, ¿cómo se llama esto? La inconstitucionalidad de la candidatura de Martinelli, para decirlo, ese día. Luego el refriteo de esa nota salió el día en que el tribunal asumió el mando de la fuerza pública, como debe hacerlo por ley, y se volvió a dar o sea, la intención fue generar una desestabilización intencionada en ataque hacia la autoridad electoral, en una típica acción de desinformación. Días pasados, ahora ya, desde donde estamos, al tribunal, voy a exagerar un poquito, pero quiero ser claro, no se le cayó ni un WhatsApp. La transmisión del TER, de eso se trataba, del sistema de transmisión de resultados extraoficiales, no se detuvo un minuto, cosa que sí había ocurrido, creo, en otra elección y que obviamente causó. Yo soy mexicano, vengo de un país donde la caída del sistema destruyó el sistema autoritario y construyó la tradición democrática. Bueno, ese me parece que podría ser, me aventuro a señalarlo sobre todo a nuestros colegas de la academia y a quienes hacen periodismo de investigación, podría ser un estudio de caso de esto que estamos hablando, cómo premeditadamente se difunde información falsa o engañosa, en este caso quizá la engañosa, fundamentalmente dirigida hacia las autoridades electorales. Ahora, en este también estudio se distingue los distintos tipos de desinformaciones. Solo la refiero para dar un poco de contexto, no me detengo. Sátira o parodia, ¿no?
simplemente con un toque de humor que no pretende necesariamente causar daño o engaño, contenido engañoso, creo que queda claro, contenido impostor, es el tipo de información que suplanta a fuentes fidedignas. Por ejemplo, poco antes, en un grupo de chat donde Jorge me tiene, y le agradezco, ahí integrado, nos compartimos una disque encuesta, pues el día de la elección, hizo supuestamente con el sello de la empresa, estaba dando a conocer al mediodía una supuesta encuesta de salida donde daba resultados falsos. Ahí se estaba suplantando. Un colega nuestro, amigo del señor que citaban en el estudio, peruano, se lo manda y el otro dice, no, pues nosotros no. Y hay una reacción y se dice, esto es una noticia falsa. Ese es un contenido impostor. Contenido fabricado, conexión falsa, contexto falso, contenido manipulado. Ahora, no vamos a hablar de Panamá, pero sí un poquito de Panamá. ¿Qué dice el decreto 7 del 23 de enero de este año respecto de la desinformación y el tipo de conductas que se tipifican, valga la redundancia, y que se deben sancionar? Y voy hacia el final, que ya son pocos minutos para ello. Digamos, tipos. Cuando se crean perfiles, esto es la norma panameña, cuando se crean perfiles o contenidos falsos a través de la tecnología generada por medio de la inteligencia artificial. Estoy resumiendo. Cuando se crean o se administran cuentas falsas o utilizando bots o robots y otras formas de tecnologías automatizadas para amplificar la propaganda y otros contenidos dañinos en línea. 3. La contratación de redes de usuarios, tanto bots como humanos, que trabajan juntos para amplificar ciertos contenidos o narrativas engañosas. 4. Utilizando grupos y páginas privadas en redes sociales para difundir noticias falsas lejos del escrutinio público. 5. Contratar o influenciar a personas con muchos seguidores en redes sociales, cosa que pasa prácticamente en todo el mundo, los famosos influencers, de los cuales aquí hay muy buenos influencers en el auditorio y en el panel, para difundir noticias falsas. Creando y administrando sitios web de noticias falsas o granjas, otro término extraño pero que muy usado, de contenido que bajo la apariencia de un medio de comunicación publican historias falsas, engañosas o inexactas, a veces falsificando sitios de organizaciones de noticias reales, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el decreto, pero sí lo que quiero decir es que está muy bien ubicado, por lo menos en el decreto, estas faltas. Ahora, antes de decir cómo podemos, bueno, ahí en el video ya se dice, ¿no? Un poco cómo podemos distinguir y denunciar en su caso. ¿Cuál es el problema? Que es el problema también en Panamá y en prácticamente todos los países, dada la naturaleza de las redes sociales, Raiza, tú eres experta, y la imposibilidad de introducirla en el sistema normativo e institucional de un país, o no la imposibilidad, pero la dificultad. Les pongo dos ejemplos. Uno, Costa Rica, elección presidencial del año pasado, fue, ¿no, Néstor? Me parece, estuvimos ahí. El tribunal e IDEA Internacional ayudó al Tribunal de Costa Rica a hacer un monitoreo en medios. Y se hizo ese monitoreo, pero el Tribunal de Costa Rica no tiene atribuciones, como sí las tiene el de Panamá, para en su caso sancionar, monitorear, ubicar y sancionar estas infracciones. Entonces, el Tribunal de Costa Rica se quedó nomás milando como si fuese México y no podía actuar, pero hubo muchas infracciones en términos de desinformación, tal y como lo acabamos de definir. Bueno, terminó la elección y 15 días o 3 semanas después viene Meta e informa que había decidido sancionar a los players, a los jugadores políticos candidatos de Costa Rica por infracciones no a la ley electoral de Costa Rica, no a la ley de información, no a la ley de protección de datos personales de un Estado nacional, sino su reglamento, sus normas. Entonces lo pongo como otro tema a discutir. ¿Cómo se sanciona? Ya veo que tomas el micrófono, ya voy a terminar.
Termino entonces, y luego si hay oportunidad sigo. En Panamá, en cambio, sí hay todo ese entramado institucional y legal, pero no hay una capacidad coercitiva. Al final, le tienes que pedir a Meta que si por favor serían ustedes tan amables de dada las circunstancias. Entonces, claro, se crea pues un clima peor. Bueno, ¿para qué tenemos al tribunal? ¿Para qué tenemos la ley? ¿Para qué están diciendo que sí hubo aquí una infracción si no hace nada? Bueno, pues es que el tribunal no tiene por ley, y eso habría que ponerlo en la próxima comisión de reformas, la capacidad coercitiva. Y las plataformas no necesariamente, y esto es lo que hay que construir a nivel internacional, tienen la obligación de atender un requerimiento de la autoridad electoral. O sea, el asunto se está empezando a conformar, ahí está, y hay que trabajar en él, sobre todo con propuestas institucionales, pero más que eso, con cultura cívica, con generar ciudadanía digital de gente que sepa distinguir qué es una noticia falsa y cuál no. Termino. Gracias y perdón por extenderme. No, todo. Gracias a ti, muy ilustrativo los ejemplos que has puesto. Y mi siguiente pregunta va para ti, Dalia, como periodista y como persona que ha estado bien activa durante estas últimas semanas siguiendo el proceso electoral en Panamá. Quería saber, en tu opinión, qué peligros representa la creciente desacreditación hacia los periodistas por parte de políticos y si consideras que esta tendencia también está presente aquí en Panamá. Sí, empiezo por la última parte de la pregunta. Sí considero que está presente en Panamá. Creo que se da de distintas formas y en distinta medida, pero sí sucede. Lo vemos, lo más básico, expresidentes que cuestionan de forma generalizada a todos los periodistas de un solo medio, que ven la cara del dueño del medio o de quien ellos consideran es el dueño del medio en la cara de cada uno de los periodistas que están en la calle tratando de buscar la noticia. Eso, y los desacreditan por esa relación. Esa es una manera de desacreditar. Tenemos también líderes políticos que niegan la información publicada en medios de comunicación que no es de su agrado. Por ejemplo, se publica la investigación sobre la descentralización paralela. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Eso no existe. No, pero tenemos información, eso no existe. ¿Cómo luchas contra esa respuesta de, no, eso que tú estás diciendo no pasó? Y el término te lo inventaste y cada vez que me preguntan voy a decir que ese término se lo inventaron. Es una forma de ir socavando esa credibilidad que van teniendo los periodistas a través de sus investigaciones y a través de la reputación que puedan tener los medios que los publican, ¿no? Es un poco el entendimiento claro, es una profesión un poco distinta a las otras por el tema de vocación, por el tema de la subjetividad que tiene cada persona al ejercer el periodismo y demás, pero al final son personas que trabajan para un medio que puede ser más privado o menos privado o con más intereses o menos intereses. Creo que sí sucede. Lo vimos, creo que vimos los frutos un poco de esa desacreditación, que también hay que hacer un proceso de introspección, ¿no? Como medios, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay esta actitud hacia la forma en la que los periodistas ejercemos nuestro trabajo? Y creo que lo vimos con el tema minero. Podemos tener una discusión eterna sobre cómo los medios en Panamá manejaron el tema minero, a qué le dieron cobertura, hasta dónde llegaban los tentáculos de la empresa dentro de las redacciones y demás. Pero creo que ahí fue como un momento clave donde vimos, ok, la ciudadanía está como bien brava con los medios y como que no creen en ninguno. Y hay una protesta y vamos a sacar a patadas al periodista que está haciendo su trabajo por un salario todos los meses y lo vamos a sacar de la protesta porque representa intereses de los cuales nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay mucho ahí. Yo creo que evidentemente se da en Panamá de distintas formas. ¿Cuáles son los peligros? La falta de confianza es el principal, ¿no? La falta de confianza, como decían en el video, si no tenemos datos, no tenemos realidad, ¿no? ¿Y de dónde empezamos a consensuar y a conversar si no sabemos, no tenemos fuentes de información en las que confiamos? La falta de confianza, la falta de interés en la profesión del periodismo. ¿Para qué me voy a meter yo a periodistas si al final me van a desacreditar dependiendo de dónde trabajo, si no hay salida, si no hay forma de hacerlo de forma independiente, si no puedo... Ese es una de los efectos.
Y bueno, también hablaría un poco de cómo eso va descreditando y cómo se puede hacer a través del aparato estatal. Claro, se puede hacer diciéndolo, como esto de no, eso que tú publicaste, eso no es así y no existe, pero no te voy a dar la información veraz para contrarrestarlo, simplemente me voy a limitar a decir que eso no existe, como me respondías con los temas de los datos electorales, ¿no? Hacer periodismo de datos es el no tener data disponible, das pie a la desinformación. O sea, al no suplir esos espacios con información veraz y con transparencia y con datos, das pie a que se invente cualquier cosa y que quien sí lo ha investigado no pueda decir, no, esta es la verdad porque tengo cómo contrarrestarlo, ¿no? Si yo no te doy el dato oficial, suerte convenciendo a todo el mundo, ¿no? Y creo que ahí va también, ¿no?, la falta de... desacreditar a periodistas y a medios tiene que ver también con la falta de fondos que pueden existir para hacer periodismo independiente de cierta forma, ¿no? Si el Estado, a través del uso de sus mecanismos económicos, en términos sencillos en Panamá, propaganda estatal, si el Estado decide yo no le voy a dar más propaganda a este o menos propaganda a este, al final estás manejando las líneas editoriales de una forma que es a su potestad, ¿no? Al final el Estado tiene derecho a contratar con quien quiera y a hacer propaganda con quien quiera, pero es evidente que en el ecosistema panameño hay quienes se benefician mucho más de eso y mucho menos. Entonces creo que por ahí hay algo de qué hablar también. Creo que evidentemente pasa en Panamá tal vez de forma directa en menos medida que en otros países de la región y del mundo, ¿no? Esa desacreditación por parte del poder, pero creo que al final es una respuesta que el periodismo está evolucionando en todo el mundo y está evolucionando en Panamá. Y esa evolución es difícil para quienes formamos parte de redacciones, es difícil para la audiencia que nos lee y es difícil para el poder. O sea, es difícil a quienes están en el poder relacionarse con la nueva forma en la que los periodistas hacen periodismo y en la que las redacciones hacen periodismo y en la forma en la que la audiencia se relaciona con ese periodismo. Eso para el poder también es un reto porque teníamos esto más o menos controlado, sabíamos por dónde darle y ahora resulta que no. Entonces, todas esos aprendizajes están sucediendo como a la vez. Creo que parte de lo que hay que aprender es aprender cuál es el rol que juegan los nuevos periodistas en el ecosistema, lo que mencionaba un poco al principio, ¿no? Esa idea de que ahí está como el reto de los medios. Queremos competir en un ecosistema digital, pero ¿cómo competimos sin igualarnos a cualquier creador de contenido que no tiene una base periodística con el rigor que eso implica? Entonces es como caminar una cuerda floja entre quiero competir, quiero generar contenido, quiero estar ahí, hacerme visible, pero a la vez no me puedo igualar porque entonces nos perdemos en este ecosistema y se vuelve como todo parte de un mismo ruido. Entonces creo que mirando hacia adelante, hacia el futuro, luego de la elección que acabamos de tener, hay que estar pendientes y vigilantes hacia la relación del poder con los periodistas. Hay que entenderlo, hay que entender las señales, hay que escuchar a los periodistas y a los medios cuando dicen, hola, esto está mal, esto está buscando socavar nuestra libertad de expresión, se están metiendo con la forma en la que hacemos periodismo. Más allá de si estamos de acuerdo con la línea editorial de un medio o del otro, al final el ecosistema de la libertad de expresión es más importante que mi idea de cómo deberían estar reportando o qué temas deberían estar tratando. Entonces, creo que hay que estar vigilantes hacia eso a futuro, entender que quienes puedan llegar al poder de distintas, no solo al nivel de presidencia, sino en ministerios, en la Asamblea General, en la Asamblea Nacional, perdón, en todo este tipo de espacios, esa relación del poder con el periodismo es muy importante para poder entender cómo se está dando esa desacreditación y sí, entender que al final el ejercicio libre del periodismo es democracia y el ejercicio libre del periodismo es libertad, más allá de solo la libertad de expresión. Se lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias, Dalia. Muy ilustrativo de esto que vienes de contar y quería pasar a Raisa. Por cierto, Raisa tiene una presentación, si podéis ir preparándola ya. Raisa, desde CIEPS, ¿cuál creéis que es el rol del Estado para proteger la labor de los periodistas y medios de comunicación y regular el espacio digital?
Bueno, primero quiero decir que estoy sumamente contenta de haber escuchado a Dalia. Creo que es algo que lo que ella dice un poco se ata, lo que ha dicho Carlos en un principio, lo que nos tenemos también en el video, pero sobre todo lo que está proponiendo Dalia me da pie a mí también para asomar la aproximación a este tema que me gustaría compartir esta tarde. Por deformación profesional, por 25 años de ejercicio de la docencia, yo preparé una pequeña presentación que me gustaría poder tenerla a disposición. Si me ayudan atrás, creo que los compañeros de... Ok, ahí está. A ver, veamos esta idea. Allí lo que vemos es una moneda antigua que los numismáticos califican de incusa, que es una moneda que tiene un lado cóncavo y un lado convexo. El lado cóncavo está vacío y el lado convexo, eso es por un error de acuñación de las monedas, que ellas salían así, son una rareza y cuesta mucho dinero en subastas. Lo que me gustaría que ustedes pensaran o que pensáramos juntos hoy es que la desinformación es la contracara de la información. Es decir, cuando no tenemos información de calidad, tenemos desinformación, dejamos el espacio abierto, que es lo que debería llenar el periodismo en las mejores condiciones posibles de su ejercicio. Decía Carlos trajo a colación un estudio del IDEA, que yo lo cité en un artículo reciente nuestro que publicamos en el blog del CIEPS. Este estudio donde se ubica la desinformación en contextos electorales, como decía primero el presentador, no es nada nueva la desinformación, tampoco es nueva en contextos electorales. Miren la fecha de ese trabajo. La fecha de ese trabajo explora la falsedad de las noticias durante la campaña electoral presidencial de Colombia de 1930, hace casi un siglo. Es decir, no solamente es un fenómeno que podemos rastrear desde las monedas, sino que también en contextos electorales contemporáneos está muy presente. Quiero reiterar, aunque los colegas lo han explicado muy bien y muy bien lo explicó el vídeo que vimos en un inicio, ¿qué entendemos por desinformación? Y aquí me valgo de este trabajo alentado por el Consejo de Europa, de estos dos autores, donde ubican la desinformación, y es muy simple entenderla si nos planteamos allí. Es falsa y con un propósito malicioso. Cuando es falsa y no tiene propósito malicioso, no hablamos de desinformación. Y cuando es verdadera y tiene propósito malicioso, tampoco hablamos de desinformación. Desinformación es cuando es una falsedad hecha, digamos, diseminada a propósito con la intención de hacer daño. Allí estamos en presencia de la desinformación. ¿Qué pasa? Estamos hablando de ese espacio vacío que deja la falta de información de calidad. ¿De dónde vienen esos ataques? Como nos explicaba el video, viene desde algunos centros de poder, pero que son internacionales, pero que también, como hemos derivado de la presentación de Carlos, también son locales. Entonces siempre esa ilustración, la manguera de la falsedad, ese chorro de desinformación con el que se busca llenar el espacio informativo que por diferentes razones está así, yermo, viene desde arriba. Dicen que es como la lluvia, cae de arriba, con la fuerza de una manguera. Y está vinculado a la disputa por el poder político, es decir, a la política, al ejercicio de la política y del poder. Tan lejos como 1971, Hannah Arendt decía algo como esto: nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien. Es decir, es algo que está ahí, con lo que convivimos cuando estamos en el ejercicio de la disputa del poder político, y no va a estar ausente, obviamente, de los procesos electorales. ¿Qué pasa cuando ubicamos, y aquí pasamos al tema de cómo combatirla, cómo morigerar la desinformación? Entramos al tema de las regulaciones. Y en contexto de democracias frágiles, como las nuestras, con tendencia creciente, IDEA lo puede
establecer mejor que nosotros, a los autoritarismos, la regulación corre riesgos. Es posible correr esos riesgos. Entonces, de allí, más que regulación, apuntaríamos a mecanismos de autorregulación y no regulación. Este es un trabajo del CIMA, del NED, donde vemos que del 2011 al 2022 se produjeron esta enorme cantidad de leyes, obviamente en el 2020, posterior a la pandemia, mucho más abundantes, y todas estas leyes han causado lo que ellos denominan un chilling effect, es decir, un efecto inhibidor de la expresión pública, que dicho en otros términos pudiera decirse autocensura o censura, por temor a la aplicación de leyes restrictivas. Bueno, aquí tenemos, esta nota es del 2020 y me resuena con lo que mencionaba Carlos. El Tribunal Electoral propone sancionar con cárcel la desinformación electoral. Eso, si vamos al artículo incumbente, no es así. No es la desinformación electoral, eran los mecanismos coordinados para minar. Si vamos al artículo, es un artículo muy preciso, no es eso. Y también tenemos que la salida del tribunal, afortunadamente, fue una salida que apunta a lo ético, el pacto ético digital. No estamos viendo aquí gente todavía en la cárcel, porque además no tienes la libertad, o sea, la mentira no está, la legislación interamericana no contempla la mentira como penalizable. Entonces, nos quedamos ahí. Hay un tema, esto es un temazo de la contemporaneidad. ¿Cómo vemos ese vaso medio lleno, medio vacío? ¿Cómo llenamos el vacío? Entonces acá, como venimos hilando desde un principio, ese vacío solo se llena con información de calidad, una información que sirva a las personas, a la ciudadanía, para tomar las mejores decisiones en su definición clásica. Ahora, podemos discutir qué es información de calidad. Eso también es todo un tema. Pero la información de calidad, que como bien ha dicho Dalia, es aquella que es producto del ejercicio de un método, que es el método periodístico, está bajo escrutinio. Decía en estos días Natalia Aruguet, una académica argentina, que los medios no están donde ellos creen, sino donde la gente los ubica. Es decir, ¿cómo ubico yo un medio? Si, como acaba de decir en su introducción Roxana, si cubren los asuntos como me interesa, están muy bien. Ahora, si los cubren de manera que a mí no me hace cómodo o no, están muy mal. Entonces, ¿cómo asegurar eso? ¿Cómo generar? Esto es un estudio del Instituto Reuters de Periodismo de la Universidad de Oxford, donde señala que la confianza, ellos estudian 46 mercados a escala global, la confianza ha bajado. Los medios, la gente no confía en los medios. Eso es como un hecho global. Ahora, ¿qué han empezado ellos a estudiar? Bueno, esta desconfianza, ¿por qué se origina? Del mismo proyecto, del mismo centro de estudios, tienen un proyecto paralelo que es Trust in News, que es la confianza en las noticias. Las personas, las audiencias consultadas, se sienten frustradas porque no las escuchan. Consideran que los medios solo sirven a intereses particulares. Piensan que los periodistas no comprenden sus realidades. Entonces, ahí hay, como bien decía Dalia, una introspección. Hay que mirarse a lo interno también, las prácticas mediáticas. Cuando entramos acá, les repartimos una tarjeta con un código QR donde pueden descargar nuestra encuesta de ciudadanía y derechos. Tenemos 3 olas de la encuesta, 2019, 2021, 2023, donde empezamos a mirar medios de comunicación ya en un contexto local, Panamá, y esa es una de las razones, una de las respuestas. En Panamá, la gente desconfía cada vez más de los medios. Y aquí tenemos televisión, radio y prensa escrita, pero también esa misma desconfianza se manifiesta en los medios digitales. Cuando le fuimos a preguntar a las personas cuáles eran las causas de la desconfianza, nada menos que el 42.7% dijo porque no dicen la verdad. Estamos hablando
de desinformación. Con razón o sin ella, no lo sabemos. Esta es una línea de investigación que estamos empezando en el CIEPS y que nos tiene bastante ocupados. Acabamos de terminar de hacer el monitoreo de la campaña electoral en televisión y tenemos todavía toda esa data que procesar, que va a ser muy interesante. Pero bueno, estos son los datos. Los datos es que la gente piensa que no dicen la verdad, aquí en Panamá específicamente. Entonces, ¿cuáles serían las salidas? Me preguntaba Adolfo por el Estado y los medios. En cuanto a los medios simples, tampoco voy a contar nada que probablemente todos sepamos acá. Mecanismos de autorregulación con perspectiva de que los medios sean agentes de servicio público y orientados por códigos deontológicos o de ética. Esa es una. La otra, escuchar a las audiencias. Y las audiencias son como salen allí, multicolor, son disímiles, diversas. Las audiencias, yo no tengo como medio una audiencia. Si es un medio de servicio público, se sirve a las audiencias en plural siempre. En plural, generando medios que apunten al pluralismo. Y fíjense que la definición de pluralismo atiende a power sharing, a compartir el poder, porque no debemos olvidar que los medios también son un poder, no lo son los periodistas, pero los medios sí, son actores políticos con bastante cuota de poder. Ese rojo chillón es el ruido. Los medios a veces enganchados en las dinámicas de las redes sociales apuntan también al clickbait y quieren ganar las audiencias a punta de ruido, a punta de escándalo. A mí me sorprende la audiencia que tienen los medios, los tabloides amarillistas, de papel y digitales también, que hay varios. Y, lógicamente, no silenciar, porque el silenciamiento es una forma de desinformar. Cuando silencio, también estoy desinformando, porque estoy privando a las audiencias de una óptica, de una arista, como ver algún u otro problema. También esta relación entre organizaciones educativas, medios, organizaciones de investigación, para poder comprender el fenómeno en lo contextual. Porque cuando hablamos de alfabetización mediática, que yo prefiero llamar comprensión mediática, a mí el término alfabetizar mediáticamente me causa un poquito de escozor. Yo diría, bueno, no es lo mismo alfabetizar, y le pongamos las comillas, a una señora de 94 años como mi mamá, a una persona que quiere aprender a leer la prensa desde distintos aristas, o a un niño, porque los niños, hay ese mito que yo combato todo el tiempo. Ay, mi tía me mandó. No, a mí me mandan mis sobrinos. A mí mis sobrinos me mandan bulos. Entonces no es mi tía, no, mi tía está alfabetizada, entre comillas. Son ellos también. También hay mucha juventud que se precia de tener una alta cuota de digitalización, sí, en el manejo instrumental de los aparatos, pero en la comprensión de todo el entorno digital, todo aquello, eso discutámoslo. Lo otro es esto, los medios deberían fortalecer, y yo felicito a Dalia, como todos la hemos felicitado acá, por el extraordinario trabajo que hizo esa alianza entre una emisora que distribuye nacionalmente por todas sus plataformas y un pequeño emprendimiento de periodismo de datos como Nueva Nación. Yo soy fan de Panamá Bota, de El Pulso, los tengo guardados, los reparto, porque ahí hay una labor muy interesante de sacar los datos y organizarlos y dárselos. Hay un servicio a la audiencia. A mí como audiencia me ha servido muchísimo. Y la diferencia en la noche de la elección con esos análisis, también de otros colegas tuyos, como Nicanor Alvarado, con Carrera a la Asamblea, cómo fueron capaces de adelantarse a las interpretaciones porque manejaban los datos. Muy importante eso. ¿Qué podría hacer el Estado? Y con esto concluyo, porque son 3 cositas que sin tumbar el mundo, el Estado podría hacer. 1, invertir mucho más en ciencia. Y lo digo yo, que formo parte del SNI y que pertenezco como investigadora a un centro de investigación. La desinformación necesita investigación, y una investigación multidisciplinaria que tienen que ver ciencias jurídicas, ciencias de la computación, ciencias del comportamiento, no solo comunicología, que es mi campo,
Ya yo no podría hacer investigación de la comunicación sin ver leyes, sin ver cómo se maneja. Necesita. Si uno ve ahí, Panamá tiene el menos del 1% del PIB dedicado a ciencia, al presupuesto para ciencia del órgano rector de la ciencia, que es la CENACID. Y si hacemos zoom in y nos vamos ahí para ciencias sociales, no lo quiero ver porque me he hecho a llorar acá mismo y no vinimos a llorar, pero también es eso, ciencias sociales carece de soporte y de financiamiento. Entonces el Estado podría ayudar en esto. Lo otro que podría ayudar el Estado, como bien lo dijo Dalia, es a través de la publicidad oficial, porque sabemos que los medios ahorita están con la plataformización de las comunicaciones, el modelo de negocio se ha ido abajo y sabemos que no es fácil para los medios también sobrevivir, ni para los grandes ni para los pequeños, ni montar emprendimientos nuevos, mucho menos. Entonces, ¿con qué criterio se distribuye la publicidad? Yo aspiraría que un Estado responsable y que cuidara por el bienestar y por la, digamos, la sanidad informativa de la sociedad, donde no dejara huecos ni espacio para la desinformación, premiara a los medios por su desempeño. Medios éticos, medios que puedan recibir Contraloría, bueno, a esos medios premiarlos con publicidad oficial. No, porque la publicidad oficial es un presupuesto del Estado, no del gobierno de turno, y eso hay que tenerlo claro. Y también fortalecer el sistema de medios públicos. Eso es muy importante. Nosotros tenemos acá en Panamá unos medios públicos, tenemos red de radio y televisión, y recordemos el papel que jugó CERTV en las protestas del 2022 de julio, que transmitió en directo desde la mesa de diálogo en Penonomé. Juegan un papel. El monseñor Ulloa le pidió al presidente de la República, mira, CERTV que transmita desde ahí, por ese cuestionamiento que había a los medios. Entonces, los medios públicos son muy importantes y como no tienen rating, no los atendemos mucho. ¿Y por qué no tienen rating? Hay que hacer que los medios públicos tengan rating, porque son nuestros medios pagados con nuestros impuestos. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, también lo ha dicho Dalia, poner a disposición de los ciudadanos los datos que son públicos, que no pertenecen al Estado, nos pertenecen a nosotros. Y Panamá, desde 2017, tiene una política pública de datos abiertos que no termina de actualizar. Me contenta ver acá compañeros del grupo de trabajo de datos abiertos, donde queremos hacer un trabajo, pero tampoco es posible, porque los funcionarios que están allí, que deben abrirnos los datos, son funcionarios que no tienen respaldo. Cuando uno va y pide los datos, entonces, primero, no tienen disponibilidad. Y luego, cuando uno hace un requerimiento de información pública, eso es una tramoya enorme para que le den a uno los datos. Entonces, bueno, con esas tres cositas creo que el Estado, sin cambiar el mundo, sin hacer una revuelta, podríamos mejorar mucho la situación. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Raiza. Has mencionado precisamente el rol de los jóvenes en difundir desinformación y precisamente Roxana está aquí. Roxana lidera un proyecto de IPANDETEC que precisamente está enfocado a los jóvenes, y te quería preguntar cuál es la visión de IPANDETEC de cómo la sociedad civil puede diferenciar la verdad de los fake news. Gracias, Adolfo. Quería empezar por un concepto que manejamos desde nuestro programa, y es recordar que no vemos el mundo como es, sino como somos. Nosotros, desde el programa Jóvenes Informados en la Era Digital, vamos a las escuelas, sobre todo en media, y hemos tenido oportunidad también en universidades, para compartir algunas herramientas de pensamiento crítico que creemos son fundamentales. Es combatir la desinformación, es un trabajo que se necesita hacer desde diferentes frentes, ¿no? Y aquí estamos entendiendo bien qué es la desinformación, cómo funciona, pero para que nosotros podamos realmente combatirla tenemos que estar entrenados, ¿no? Y aquí ya lo hemos dicho, que vivimos en una época muy digitalizada, donde incluso muchas personas, los maestros con los que yo trabajo, a veces me dicen, bueno, los muchachos aquí saben más que yo de esto. Así lo dicen y lo dicen muchos adultos. Los jóvenes saben más que yo de tecnología. Y nosotros
vamos a ese punto que ya lo mencionó aquí Raiza, no saben usar el instrumento, pero necesitan esa guía de discernimiento para diferenciar. Y es que estamos trabajando así con ese término que comentaba Raiza, que te da escozor, alfabetización mediática, que no es nuevo, porque desde con medios impresos en los años 70 la UNESCO empezó a trabajar con esto, viendo la importancia de cómo los medios nos enviaban mensajes y también nos hacían ver el mundo, ¿no? Desde cosas tan pequeñas como la publicidad, cómo se presentaba la publicidad cuando era un producto de familia, cuando era un limpiador de casa, entonces estaba, por ejemplo, una mujer, cuando era algo de una herramienta, se presentaba un hombre. Entonces, todos estos mensajes que vamos recibiendo y nos van formando nuestra idea del mundo. Pero ¿qué pasa? Ahora la cantidad de mensajes que recibimos todos los días es tanta, que resulta más que nunca evidente y necesario pues que hagamos este trabajo de comprender estos mensajes que estamos recibiendo. Entonces, con los jóvenes, por ejemplo, esta semana estuvimos en la escuela 24 de diciembre, les enseñamos a diferenciar elementos como hechos y opinión, que no lo tienen claro ellos y tampoco lo tienen claro los profesores y muchos adultos. Les enseñamos también a verificar las fuentes, pero no como herramientas. A veces me preguntan, bueno, ¿en qué sitio tengo que buscar para verificar esta noticia? ¿En qué herramienta digital? Es empezar a hacerte ciertas preguntas, ¿no? ¿Dónde encontraste la información? ¿Quién la dice? ¿Qué dice? ¿Cómo te hace sentir? Sabemos que también esa desinformación que se replica tiene que ver, juega mucho con las emociones. Y es fascinante lo que nos hemos encontrado, porque también exploramos los gustos de los jóvenes, cómo se informan. Nos dicen, sí, vemos noticias allá en Panamá Este, nos dicen, bueno, mamá o papá pone la televisión en la mañana, algunos la abuelita pone el radio, pero generalmente cuando les pregunto cómo ustedes se informan o se enteran, dicen por TikTok, por Instagram, pero ¿de quién? Entonces ahí es que vamos entrando a que no se dan cuenta de que este es un medio, pero no es quien te está dando la información. Les enseñamos también, porque es otra pregunta, cómo no quedarnos en ese, bueno, ¿esto es verdad o mentira? Sino buscar qué calidad tiene la información, y creo que eso es lo que tú mencionaste ya, Raiza. Y vemos esa falta de calidad, y creo que en uno de los ejemplos que mostraste estaba ahí, cuando el título no coincide con el texto, cuando solamente tiene una fuente o un punto de vista. Les enseñamos también que busquen diferentes miradas, porque a veces, sobre todo de los temas, porque sabemos que no se van a convertir ellos en verificadores profesionales de la información, y nadie tiene tiempo para eso tampoco, pero si hay un tema que les guste, que les apasiona realmente, vayan y busquen nuevas miradas, y no se queden también con lo que solamente les manda el algoritmo, porque les mostramos cómo funcionan las burbujas en las que estamos en nuestras redes sociales, que siempre nos siguen mandando pues lo que ya vimos, siguiendo por ahí, en esa mirada, siguiendo nuestras creencias. Y podemos ver que la desinformación es totalmente gratis, o sea, no van a ver ningún desinformación que nos llegue a través de que tengamos que hacer un muro de pago, una suscripción, y sus diseminadores somos nosotros, cuando no tenemos esas herramientas para conocer si deberíamos o no compartir esa información. El trabajo también difícil, por un lado, es encontrar de quién confiar, porque hacer periodismo no es barato, hacer un buen periodismo cuesta dinero. Y para nosotros, los periodistas, hay un momento de autocrítica que tenemos que hacer, que realmente las personas han encontrado en creadores de contenido temas que no estaban cubriendo los periodistas, cubriéndolo de otras maneras. Y no solamente temas, sino regiones, sino comunidades. Y eso es una realidad. Entonces, es un trabajo que de verdad se necesita más que nunca, el continuar llevando a los jóvenes herramientas. Nos dicen muchas veces también, bueno, esto también se lo deberían compartir a mi tía o a mi abuelita, que se cree cada meme y cada historia. Bueno, sí, es que es para todos, porque la forma como consumimos información cambió. O sea, muchísimo de los que estamos aquí, yo me incluyo, hemos compartido información solamente con el titular, sin entrar a ver realmente qué dice. Pero ese titular conectó conmigo, me emocionó y lo voy a compartir. Entonces son prácticas que tenemos que trabajar para
dejar de hacerlo para cambiar la forma en cómo nosotros nos enteramos, nos informamos, y en cuanto a los periodistas, esa reflexión tan profunda que necesitamos hacer de por qué la gente desconfía de los medios, pero también porque la gente se aleja de las noticias. Hay que es evidente y los datos lo aprueban, las personas no quieren leer noticias. Después de la pandemia la gente quedó hasta aquí a las noticias, y después de que hay hechos donde las personas se conectan mucho a ver noticias, dicen no quiero ver más noticias. Hay trabajo que hacer y hay enfoques que tenemos que cambiar. Y este proyecto lo hacemos, tengo que decirlo aquí, con el apoyo de la Unión Europea, que nos permite ir a estas comunidades a llevar esta información que hemos decidido empezar con colegios públicos, aunque sabemos que también tienen un valor para colegios que no son públicos. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, prácticamente nos hemos comido el tiempo. Nos quedan muy pocos minutos y ya nos vamos a juntar con el siguiente panel, pero sí que me gustaría saber si hubiese alguna pregunta tipo telegráfico. Ok, vamos a aceptar 2 preguntas y muy rápidas, 3, muy rápidas, y también las respuestas, por favor, y luego ya pasaremos al cierre del evento. Un, dos, gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a la Unión Europea por este panel de lujo que han tenido esta tarde. Definitivamente nos llevamos bastante para pensar. Primero que todo, yo soy director de proyectos en Fundación Iguales. Durante las elecciones nos preocupó bastante la desinformación que estaba alrededor de temáticas que preocupan a la población LGBTQ+, ciudadanos y ciudadanas panameñas también. Quería primero hacerte una pregunta a ti, Dalia, creo que serías la persona que la respondería. ¿Qué hacer en una sociedad donde reina la desinformación, cuando los medios de comunicación pierden o están perdiendo la credibilidad, la confianza y el apoyo de la población? Raiza nos habló un poquito de datos abiertos. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que este podría ser una posible solución para la opacidad? Y rapidito otra, ¿por dónde ustedes iniciarían para que se eduque sobre desinformación? Puedo ver muchas iniciativas de sociedad civil o de medios de comunicación, sin embargo el Estado no está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, en la oficina del diputado Silva presentamos en su ocasión una ley de publicidad oficial, sin embargo eso nunca avanzó. Entonces, ¿qué opinan ustedes que el Estado podría hacer, además de las cosas que ha mencionado muy bien Raiza? Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Mira, yo te diría que quienes tienen un interés muchas personas tienen un interés de que no haya tanta desinformación. Particularmente te diría que los medios de comunicación buscan un ecosistema más filtrado, donde haya menos ruido del que hablaba Raiza. Entonces, yo diría que cómo combatirlo, hay que generar alianzas estratégicas, es como un buzzword, pero hay que generar alianzas estratégicas entre medios y sociedad civil, puntualmente, o sea, para tratar ciertos temas, o temas puntuales. Por ejemplo, si en Fundación Iguales están viendo toda la desinformación que existe sobre el tema LGBTQ+, hay que hacerlo, o sea, tienes que buscar medios, periodistas, agrupaciones de medios interesadas en informar de forma objetiva y veraz sobre ese tipo de temas para combatir de forma estratégica esa desinformación. Sabemos que hay muchos intereses por detrás y que es muy difícil apagarla por completo. Creo que esa es una parte, ¿no? Alianzas con medios de comunicación que tienen ese interés y también con con centros de investigación como el CIEPS, que pueden decirte de dónde están viniendo esos ataques, cómo se relacionan con la población y qué podemos hacer para combatirlos. Así que creo que es buscar aliados que tengan un interés en común de combatir la desinformación de ese tipo. Gracias, Dalia. La segunda pregunta la vamos a dejar solo si queda tiempo, porque creo que además que Roxana y Raiza hablaron del tema también. Por favor. Sí, muchas gracias por el panel, la verdad excelente las intervenciones. La pregunta es sobre si ustedes piensan que tiene que haber la misma sensibilidad sobre la información cuando esta viene de las empresas y se refiere a sus productos. Es decir, el tema más comercial, que en eso también se utiliza la información a
veces incompleta, a veces de una manera manipulada y sobre todo engañosa. ¿Quién quiere responder? ¿Raiza? Sí, yo la tomo. La tomo porque hay un tema en Panamá que se trata mal y es el tema de la brecha digital. La brecha digital tiene muchas aristas y tendemos a decir que en Panamá todo el mundo tiene un teléfono celular y eso pudiera no ser tan cierto. Decimos que todo el mundo está conectado y eso pudiera no ser tan cierto. Yo hice a raíz de una investigación que hicimos en el CIEPS, preguntándole a las personas desde el Darién hasta Costa Rica, hasta Bocas del Toro, cómo ustedes se informan. La mayoría de las personas se informan a través de WhatsApp. Y nos interesaba saber, dado que Panamá tiene prácticas cero rating, es decir, aquellos contenidos que entran a tu celular después que tu plan de pago ha expirado, tu tarjetita de $5, queríamos que nos diera la SEP esa información que la deben tener ellos. Pues no nos las dieron, y no nos las dieron porque era una información que competía a las empresas. Nos dieron esa información que solo le pueden dar las compañías telefónicas, porque esas prácticas zero rating son convenimientos entre las empresas telefónicas y las plataformas, es decir, entre Tigo, Millicom, etcétera, y Facebook, por ejemplo. Entonces, es fundamental que no olvidemos que el ecosistema de información o de desinformación hay actores privados. Y también se agradecería, bueno, además de que la SEP no puede ampararse en que esa es información de las empresas, porque ellos tienen que tenerla, ellos son el ente regulador de las telecomunicaciones, pero también se agradecería más información. A mí me condujeron a preguntarle a las empresas y las empresas se amparan, obviamente, que es un secreto industrial que no pueden develar. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, por favor, brevemente. Sí, buenas. Mi nombre es la licenciada Seidi Casa, soy presidenta de una ONG, trabajo con migrantes, refugiados nacionales. La pregunta es la siguiente. Me pasó en una situación que para la pandemia del 2019 me hicieron una entrevista, no quiero decir el nombre, y pusieron que estaba apoyando para la pandemia y tal, pero abajo, o sea, el encabezado arriba eso decía, pero en la parte de abajo salía otra cosa. Y siempre me quedé con la cosa, pero yo, ¿qué pasó aquí? Esto no nada que tiene que ver lo de arriba con lo de abajo. Y hasta el día de hoy, toda la vida nunca supe cómo hacer, porque contacté a la chica que me hizo la entrevista y ya no siguió trabajando en ese lugar y me quedó con eso ahí. Después un día me llamaron porque a mí me nominaron a nivel nacional con Defensoría del Pueblo y pues me gané un premio por el trabajo que nosotros hacemos. Y se fijaron en el tema ahí y estuvieron revisando mis cosas, ¿no? En las redes sociales y me dijeron, oiga, mire, me llamó la atención esto sobre lo mismo que estamos hablando. Entonces, siempre me quedé con la incógnita, número uno. Número dos, y también me ha pasado otra cosa. Como no soy una ONG tan reconocida como Jaya y otras, etcétera, etcétera, entonces me ha tocado que en actividades y eventos voy donde los periodistas, les digo, oye, ¿me pasas tu número para cuando hagamos actividades y de repente que nos tomen en cuenta para darle publicidad, pues, y tal? Okay. Ah, sí, cómo no. Disculpa, te tengo que... Ya hemos contado la pregunta, no quiero ser... Pero se nos acaba el tiempo y tenemos un panel esperando, pero hemos captado tu pregunta. Propongo, Roxana, tú que trabajas ya has trabajado en medios, en estos casos, cuando una persona como... Tienes derecho a que eso, o sea, sí, no sé si sería la correcta réplica, pero que eso se debe corregir. Aunque no esté el periodista trabajando, debe haber un editor de sección o el director del periódico, debe hacerlo. O sea, que te recomendaría que escribas una carta, un email, por ejemplo, para empezar por ahí, al director o a alguien que dirija la sección para que hagan ese cambio. Y si no, insistir, porque eso tienen que cambiarlo. Sí. Bueno, pues estamos ya al final. Habíamos previsto una última intervención. Yo sé que, por ejemplo, tú, Carlos, tenías un anuncio y yo también tengo un anuncio al final, así si quieres cerrar también rápidamente. Sí, me quedé con algunas notas que voy a guardar para el siguiente panel. Solo diría, si me permites un minuto, el tema de la desinformación. Aquí el panel ha agregado un ingrediente que me parece central y es sí la desinformación de agentes fuera del circuito institucional, pero también hay desinformación, dijo Dalia, desde el poder.
Vengo de un país donde el presidente de la República siempre tiene otros datos respecto de los datos que las propias agencias públicas dan de su gobierno a conocer. Entonces es un issue, es un tema ese también que creo que hay que abordar. Después de lo que decía el colega, creo que, bueno, sí, siempre lo primero que se nos ocurre es decir, pues hay que hacer una ley y hay que tener una institución que castigue, y nos vamos casi con una inclinación autoritaria hacia ver qué autoridad va a poner orden. Y está bien, no digo que no, pero la parte de la autorregulación que dice Raiza es central, y la parte de la sociedad civil me parece crucial. Son cosas distintas. Abono más o apuesto más por la parte de la sociedad civil que la parte de la sobreregulación. Cuando iniciamos aquí la asistencia técnica al tribunal y empezamos a trabajar el tema de desinformación, nuestro experto y nosotros dijimos, bueno, hay que hacer una alianza con las empresas o las organizaciones sociales de fact-checking. No hay. Los medios hicieron alguna vez algo así, pero no hay una organización. Hablaba con con Lía de Ipandetec antier, precisamente sobre una idea que se está empezando a formar para crear un espacio en la sociedad civil, porque el tribunal puso su verificando y está bien, pero no está bien. O sea, no está padre que sea la propia autoridad, la juez y parte, que ande desmintiendo. Además, creo que tiene que ir más de la sociedad. En fin, hay muchos temas y el anuncio que quería hacer, son 2 anuncios, ahora me acordé de otro. Mañana el INED, aquí hay colegas del INED, del tribunal, tiene un panel con Salvador Sánchez y Juan Diego Alvarado, perdón, sobre estos temas. ¿A qué hora es? ¿No te acuerdas? A las 2. Entonces hay que conectarnos a la red de YouTube del tribunal. Y el otro, que es de IDEA, con el tribunal también, un panel que Dalia sabe muy bien, a las 2 de la tarde en el Aloft, Tatic 5 o algo así, es el 5, como se llama el salón. Tenemos un panel con, va a estar Sabrina Bacal, va a estar, se me están yendo, bueno, va a estar Gabriel Silva, Harry Brown y Ana Carolina Ruiz. Gracias, Dalia. Pues que, bueno, finalmente con este calorcito y a esta hora, genial que nos reunamos. Esto quiere decir que hay convicción, que hay causa, que hay potencia. Incluso no sucumbimos al olor de los popcorns, que ya sé que así se debe decir en Panamá, no como decimos en México. Gracias, Adolfo Nuevo, gracias a la delegación. Sí, claro. Hagamos un turno. Si queréis hacer un último comentario. Sí, claro. Yo cierro rapidito diciendo que me quedo con lo que presentó Raiza, donde no hay, ahora se me fue la frase exacta, pero lo que está vacío se llena. La desinformación se nutre de espacios y de ecosistemas periodísticos y de información escasos, delgados, hambrientos. Entonces yo les diría, si hay medios de comunicación chicos o grandes que a ustedes les gustan, que creen que hacen una labor importante, apóyenlos. ¿Cómo? Leyendo, compartiendo, suscribiéndose de forma monetaria cuando tienen esas capacidades o esas avenidas para que sus lectores los ayuden al final. La prensa libre que se debe a sus lectores siempre va a ser la que vamos a querer que subsista y que no requiera de ese apoyo estatal o de ese apoyo de empresa privada para subsistir, sino que se deba a sus propios lectores. Así que los dejaría con eso, que apoyen a esos medios grandes, medianos y chicos que les gusten, para que sean ellos que ocupen esos espacios y no sea la desinformación. Gracias. Cortico, 2 cositas. Uno, que no hablemos de noticias falsas. Es un oxímoron. Si es falsa, no es noticia. Hablemos de desinformación. Asimilemos ese concepto. La desinformación, sabemos, es algo falso con la intención de causar daño. Noticias falsas no existen. Es un oxímoron que está siendo acuñado por personajes autoritarios para desacreditar la prensa y los periodistas. La prensa como escrutador del poder. Entonces usar esa terminología ayuda y yo les pediría pues que no la usemos. Eso. La otra cosa la tenía anotada en mi apuntador mental y la acabo de olvidar. Si me acuerdo antes de que cerremos la comento. Bueno, Roxana, un último Bueno, comentario. solamente reafirmar
esa idea de que todos nosotros somos, tenemos experiencias, tenemos una cultura, una educación diferente y eso influye mucho en cómo recibimos cada información, ¿no? Y que también de ahí podamos entender a veces cómo nos parece increíble que tal o cual persona crea algo sin entender un poco las experiencias, la cultura, los antecedentes de esa persona. Si nosotros podemos entender eso y podemos un poquito estar conscientes de nuestros propios sesgos al informarnos, creo que vamos dando un paso adelante. Me acordé, Adolfo. Rapidito. 3 segundos. Verificación se entiende como verificación ex post. Es decir, yo voy a verificar algo donde ya metí la pata, donde estoy viendo un error. No, la verificación periodística ex ante. Esa es más importante, a mi juicio, que el ex post. Ya el mal está hecho, no generemos daño. Excelente. Bueno, estamos justo a tiempo para que empiece el panel. Yo tenía un anuncio, voy a hacerlo muy brevemente, porque como hemos visto en el vídeo, la Unión Europea, entre sus políticas, es la defensa de los derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el derecho de expresión y el derecho a la información. En los próximos meses, y ahora sí, porque este es un proyecto que se ha ido retardando debido a nuestros problemas burocráticos, vamos a lanzar un proyecto dedicado a la defensa de la libertad de expresión, muy relacionado con lo que hemos estado hablando hoy. Es un proyecto, voy a decir el título tal y como está, apoyando a la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Está formada por Costa Rica, Panamá, República Dominicana y últimamente Ecuador, a estos 4 países, en el fomento de medios de comunicación independientes y pluralistas, el acceso a la información y la lucha contra la desinformación. Este es el anuncio. Tendremos oportunidad de explicar en más detalles en qué va a consistir el proyecto. Yo espero que pueda iniciar actividades en un par de meses o a principios de agosto, así que cuando llegue el momento le daremos información oportuna. Quería darles de nuevo las gracias a este público. También agradezco mucho ver caras jóvenes y les deseo un buen final de tarde.